La gente cree que para ganar dinero hay que ser brillante, tener la idea del millón, predecir el futuro. Creen que es un juego de aciertos. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde la burbuja de las .com hasta el colapso de 2008, he visto a personas increíblemente inteligentes perderlo todo. Y he visto a personas de inteligencia media construir patrimonios inquebrantables. He aprendido que lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran no es la inteligencia, sino la humildad. El problema fundamental no está en tu estrategia de inversión, está en tu sistema operativo humano. La mayoría piensa que el objetivo es tener razón. La realidad es que el objetivo es entender la realidad, especialmente cuando te dice que estás equivocado. Enriquecerse no consiste en encontrar la respuesta correcta, sino en aceptar el dolor de estar equivocado una y otra vez. El verdadero juego no se libra en la pantalla de tu ordenador, sino en el espacio que hay entre tus oídos. La mayoría de la gente protege su ego en lugar de su capital. Cuando una inversión va mal, en lugar de analizar la realidad con objetividad, buscan excusas. Culpan al mercado, al gobierno, a un tuit inesperado. Hacen cualquier cosa para no enfrentarse a la dolorosa verdad. Su idea era incorrecta. Este es el error más costoso que puedes cometer. No es sobre ser un genio, es sobre ser un realista radical. He construido mi vida y mi empresa sobre un principio que llamo verdad radical. Significa dejar de luchar contra la realidad y empezar a usarla como tu mayor aliada. La economía funciona como una máquina. Tiene sus engranajes, sus ciclos, sus causas y efectos. No le importa tu opinión ni tus sentimientos. Simplemente funciona. Tu trabajo no es desear que la máquina funcione de otra manera, sino entender cómo funciona para poder navegarla. La gente busca la certeza en un mundo inherentemente incierto. Quieren una fórmula mágica. La realidad es que no existe. La mayoría de los inversores fracasan porque operan desde el ego. Compran una acción, esta sube un 10%, y se sienten genios. Su ego se infla. Luego la acción cae un 30%, y en lugar de reevaluar su tesis, se aferran a ella, porque vender sería admitir un error. Protegen la sensación de ser inteligentes a costa de su dinero. Es una locura. Puedes tener tu ego o puedes tener un patrimonio creciente, pero no ambos. El universo no lo permite. En Bridgewater, convertimos el estar equivocado en una fortaleza. Creamos sistemas donde el desacuerdo reflexivo es obligatorio. ¿Por qué? Porque sé, por experiencia, que soy ciego a muchas cosas. Necesito que otros me muestren mis errores. El dolor de que te muestren un error es agudo, pero es el único motor del progreso. El dolor más el aprendizaje es igual a progreso. Esta es la fórmula. Piensa en la crisis de 2008. Muchos vieron las señales. Vieron el ciclo de la deuda llegando a su punto de ruptura. Pero sus modelos mentales, su ego, se negaban a aceptar la magnitud del problema. Se aferraban a la creencia de que el sector inmobiliario nunca baja. Estaban protegiendo una idea, no su capital. Nosotros sobrevivimos y prosperamos porque nuestro sistema no se basaba en tener razón, sino en estar preparados para cuando estuviéramos equivocados. No es sobre predicción, es sobre diversificación inteligente. La mayoría cree que diversificar es comprar acciones de distintas empresas. La realidad es que la verdadera diversificación consiste en poseer activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Es un sistema, una máquina diseñada para ser antifrágil. Lo que te voy a enseñar no es cómo predecir el mercado. Es algo mucho más valioso. Cómo construir un sistema que te permita prosperar sin necesidad de predecirlo, aceptando la realidad de que te equivocarás. Y mucho. Si estos principios resuenan contigo y quieres aprender a construir sistemas de inversión que funcionen independientemente de tu ego, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Para entender el principio de la verdad radical, primero debes comprender la máquina con la que estás interactuando. La economía no es un casino místico, es una máquina. Una máquina inmensa compuesta por miles de millones de personas tomando decisiones basadas en sus propios intereses, pero que en su conjunto opera según reglas lógicas y atemporales de causa y efecto. La mayoría de la gente se pierde en la complejidad diaria, en el ruido de las noticias, en la opinión del experto de turno. La realidad es que la máquina económica está impulsada por una fuerza fundamental, la transacción. Cada vez que compras algo, creas una transacción. La suma de todas las transacciones es la economía. Y el motor que amplifica estas transacciones, que crea los grandes ciclos de auge y caída, es el crédito. El crédito te permite gastar más de lo que ganas. Esto es bueno para el crecimiento a corto plazo.
porque el gasto de una persona es el ingreso de otra. Cuando el crédito es fácil, la gente gasta más. Los ingresos suben, los activos se valoran y todos se sienten más ricos. Esto crea un ciclo virtuoso que se retroalimenta, pero es un arma de doble filo. Estás pidiendo prestado a tu yo futuro. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez, a diferentes escalas, en diferentes países. Es el ciclo de la deuda a corto plazo, que dura de 5 a 10 años, y el ciclo de la deuda a largo plazo, que dura de 50 a 75 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esta máquina con tu ego? Todo. La máquina es impersonal. No le importa si eres una buena persona, si trabajaste duro o si crees que mereces ganar. Simplemente ejecuta sus procesos. Tu ego, por otro lado, es profundamente personal. Quiere tener razón, quiere sentirse inteligente, quiere validación. Cuando el ciclo de la deuda está en su fase ascendente, como en los años previos a 2000 tu ego se infla. Compras una casa, su valor sube. Compras acciones, suben. Te sientes un genio. Atribuyes el éxito a tu brillantez, no a la marea de crédito que está levantando todos los barcos. Aquí es donde se siembra la semilla de la destrucción, porque cuando la máquina, inevitablemente, llega al punto en que las deudas son demasiado grandes para ser pagadas con los ingresos que generan, el ciclo se invierte, el crédito se contrae, el gasto disminuye, los ingresos caen, los activos se desploman. La máquina no está siendo malvada, simplemente está reequilibrándose. Pero tu ego lo percibe como un ataque personal. La idea de que el sector inmobiliario siempre sube se estrella contra la realidad. La creencia de que eras un inversor brillante se revela como una ilusión. El dolor es inmenso. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal. En lugar de mirar la máquina y decir, entiendo la causa y el efecto, estaba en el lado equivocado del ciclo, debo aprender de esto. Protegen su ego. Dicen, fue un cisne negro. Nadie podía preverlo. El gobierno debería haber hecho algo. No es sobre culpar a otros, es sobre entender el sistema. La verdad radical es la capacidad de silenciar ese ego aterrorizado y mirar la realidad sin filtros. Es aceptar que tu modelo del mundo era incorrecto. El choque con la realidad es doloroso, sí, pero es la única fuente de aprendizaje genuino. El mercado es el profesor más brutal y más honesto que jamás tendrás. Te dice sin rodeos cuando te equivocas. Y la matrícula que pagas son tus pérdidas. Puedes pagar esa matrícula y obtener una lección que te hará más fuerte, o puedes proteger tu ego, no aprender nada y estar condenado a repetir la misma clase una y otra vez hasta que te quedes sin dinero. Una vez que aceptas tu propia falibilidad, que entiendes que te equivocarás constantemente, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo puedo tener razón?, sino ¿cómo puedo construir un sistema que sea robusto frente a mi ignorancia? Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la calidad de su sistema de defensa. La mayoría piensa que la defensa es vender en el momento justo. La realidad es que la verdadera defensa es una arquitectura de portafolio que te protege antes de que la tormenta llegue. Esto nos lleva al concepto más malinterpretado en la inversión: la diversificación. La mayoría cree que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. Eso no es diversificación, es una concentración disfrazada. En la crisis de 2008, la mayoría de esas 20 acciones cayeron juntas, porque estaban correlacionadas con el mismo factor: el crecimiento económico. No es sobre diversificar empresas, es sobre diversificar entornos económicos. La máquina económica, aunque compleja, puede simplificarse en 4 estaciones o entornos fundamentales. El crecimiento puede estar subiendo o bajando. La inflación puede estar subiendo o bajando. Esto nos da 4 escenarios. 1. Crecimiento más alto de lo esperado, prosperidad. 2. Crecimiento más bajo de lo esperado, recesión. 3. Inflación más alta de lo esperada, como en los años 70. 4. Inflación más baja de lo esperada, deflación, como en la Gran Depresión. Cada clase de activos se comporta de manera diferente en cada una de estas estaciones. Las acciones aman la prosperidad. Los bonos del gobierno prosperan en recesiones y entornos deflacionarios. Las materias primas y los bonos ligados a la inflación se benefician de una inflación inesperada. El oro es un refugio cuando el valor del dinero se pone en duda. El inversor medio, con un portafolio de 60% acciones y 40% bonos, está haciendo una apuesta masiva y no consciente a que el entorno de crecimiento estable y baja inflación persistirá. Está conduciendo un coche diseñado solo para un clima soleado. Cuando llega la tormenta o la nieve, se estrella.
Puedes tener un portafolio que gana mucho en los buenos tiempos y lo pierde todo en los malos. O puedes tener un portafolio que gana moderadamente en los buenos tiempos y preserva el capital en los malos. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El objetivo es construir un portafolio para todo clima. Un all-weather portfolio. Piensa en ello como un sistema de ingeniería. Quieres un equilibrio entre activos que prosperen en cada una de las 4 estaciones. Una asignación equilibrada podría ser algo como un 30% en acciones, un 55% en bonos de diferentes duraciones, largos e intermedios, para cubrir tanto recesión como deflación, y un 15% dividido entre oro y materias primas para cubrir la inflación. Los porcentajes exactos pueden variar, pero el principio es inmutable. Equilibra tus riesgos, no tu capital. Este enfoque te obliga a ser humilde. Te obliga a admitir que no sabes qué estación vendrá después. En lugar de intentar ser un meteorólogo heroico, te conviertes en un ingeniero prudente. Este sistema no depende de tu capacidad para predecir el futuro. Depende de tu capacidad para aceptar la realidad de que el futuro es impredecible y que diferentes cosas sucederán. El ego quiere la emoción de la gran apuesta ganadora. La sabiduría quiere la tranquilidad de la supervivencia garantizada. Construir este sistema es el primer paso práctico de la verdad radical. Es la admisión, codificada en tu portafolio, de que no sabes lo que va a pasar. Y esa admisión es lo que, paradójicamente, te hará más fuerte y resiliente que aquellos que están ciegamente seguros de tener razón. Construir un sistema equilibrado es solo el principio. La verdadera maestría reside en cómo haces evolucionar ese sistema. Porque la historia nunca se repite exactamente, pero rima. Los principios subyacentes de la máquina económica son atemporales, pero la forma en que se manifiestan cambia. Aquí es donde entra en juego la fórmula más importante que he descubierto en mi vida. Un principio fundamental de mi libro, Principles. Dolor, palsas, reflexión, progreso. La mayoría de la gente huye del dolor. Una mala inversión, una pérdida significativa, es algo que quieren olvidar lo antes posible. Es una herida para su ego. La realidad es que cada error doloroso es una joya. Es una señal de que estás desalineado con la realidad. Es una oportunidad de oro para mejorar tu máquina. En Bridgewater no solo no huimos de los errores, sino que los sistematizamos. Tenemos un libro de errores donde cada equivocación, grande o pequeña, es registrada y analizada. No para culpar, sino para entender la causa raíz. ¿Qué creencia nos llevó a tomar esa decisión? ¿Qué dato ignoramos? ¿Estaba nuestro modelo incompleto? Este proceso de reflexión profunda y dolorosa es lo que nos permite convertir cada pérdida en un principio. Y un principio es simplemente una receta codificada para manejar una situación similar de manera más efectiva en el futuro. Piénsalo de esta manera. Tu cerebro tiene sesgos. Olvida el dolor. Es demasiado optimista. Busca patrones donde no los hay. Es un sistema operativo defectuoso para la inversión. Tu trabajo es construir un segundo cerebro, un sistema externo basado en principios atemporales y validados por la historia. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la memoria humana es el eslabón más débil. Por eso, en lugar de confiar en nuestra memoria, estudiamos la historia como si fuera un manual de la máquina. Cuando construimos nuestro portafolio All Weather, no solo miramos las últimas décadas. Lo pusimos a prueba contra la Gran Depresión de 1929, la hiperinflación de la Alemania de Weimar, la estanflación de los años 70 en Estados Unidos, la década perdida de Japón. La mayoría de los inversores solo se preparan para las crisis que han vivido. Están luchando la última guerra. La realidad es que debes prepararte para guerras que nunca has visto, pero que la historia demuestra que son posibles. Este proceso es la verdad radical en acción. Es la búsqueda activa y deliberada de tus puntos ciegos. Es tener la humildad de decir, no sé lo que no sé, así que voy a que estudiar cada crisis, cada ciclo, cada error que pueda encontrar para hacer mi sistema más fuerte. No se trata de sentirte bien, se trata de ser efectivo. El ego te susurrará que no necesitas esto, que eres más listo, que esta vez es diferente. Es una sirena que te lleva a las rocas. Puedes escuchar a tu ego y disfrutar de la ilusión de control hasta que la realidad te golpee. O puedes escuchar el dolor, reflexionar sobre él y construir un sistema que te permita navegar cualquier tormenta. El universo no te permite hacer ambas cosas. El objetivo final no es eliminar los errores. Eso es imposible. El objetivo es construir un sistema que te permita cometer errores, aprender de ellos y sobrevivir para seguir jugando.
Tu patrimonio no crecerá por la brillantez de tus aciertos, sino por la robustez de tu sistema para manejar tus inevitables errores. Así que, hablemos de la primera aplicación práctica de la verdad radical: la construcción de una máquina de inversión que funcione independientemente de tu ego. La mayoría de la gente cree que un portafolio es una colección de apuestas sobre el futuro. La realidad es que un portafolio robusto es un sistema de ingeniería, diseñado no para adivinar el futuro, sino para sobrevivir a él, sea cual sea. Lo llamo el portafolio all weather, o para todo clima. Y su lógica es la antítesis del ego. El ego quiere concentrarse en lo que cree que va a subir. El sistema all weather se diversifica humildemente entre activos que prosperan en los cuatro entornos económicos que la historia nos ha enseñado que existen. 1. Crecimiento económico al alza. 2. Crecimiento económico a la baja. Recesión. 3. Inflación al alza. Y 4. Inflación a la baja. Deflación. Tu trabajo como ingeniero de tu patrimonio es asignar capital a cada uno de estos escenarios. No es sobre qué crees que va a pasar, es sobre aceptar que no sabes qué va a pasar. Una asignación de base que hemos probado a través de un siglo de historia se parece a esto: un 30% en acciones globales. Estas son tu motor de crecimiento. Prosperan cuando la economía va bien. Luego, un 55% en bonos del tesoro de alta calidad, divididos entre largo plazo, 40%, y medio plazo, 15%. Estos son tu principal defensa. En una recesión o una crisis como la de 2008, cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía, estos bonos se disparan en valor, amortiguando la caída de tus acciones. Son el airbag de tu sistema. Finalmente, un 15% repartido entre oro, 7-5%, y una cesta diversificada de materias primas, 7-5%. Estos son tu seguro contra la inflación. Cuando el valor del dinero cae y todo se vuelve más caro, como en los años 70, estos activos protegen tu poder adquisitivo. Ahora mira este sistema. No es sexy, no te dará un 50% en un año bueno para las acciones. Pero esa no es la meta. La meta es la supervivencia y el crecimiento compuesto y estable. En la crisis de 2008, vi cómo portafolios que parecían diversificados, típicamente un 60% en acciones y un 40% en bonos corporativos, se desintegraron. Cayeron un 30%, 40% o más, porque ambos activos dependían de la misma cosa: un entorno económico saludable. El sistema All Weather, sin embargo, se mantuvo prácticamente plano. La brutal caída de las acciones fue compensada casi por completo por la espectacular subida de los bonos del tesoro a largo plazo. No fue magia, fue ingeniería. Fue la humilde admisión, codificada en la asignación de activos, de que una crisis era posible. La mayoría de los inversores cometen el error de perseguir el rendimiento. Ven que las acciones suben y mueven más dinero hacia ellas, desequilibrando su sistema por codicia. O entran en pánico durante una caída y venden todo, cristalizando sus pérdidas por miedo. El sistema All Weather te protege de ti mismo. Su beneficio psicológico es inmenso. Te libera de la necesidad de tener una opinión sobre el mercado cada día. Te convierte de un apostador estresado en un gestor de sistemas tranquilo. Puedes tener la emoción de perseguir altos rendimientos o la tranquilidad de un patrimonio estable, pero no ambos. El universo no lo permite. Implementarlo es sencillo. Compra ETFs, fondos cotizados, de bajo coste, que representen cada una de estas clases de activos y mantén las proporciones. Es la manifestación física de la verdad radical. Una estructura construida sobre la aceptación de la incertidumbre. Una vez que tienes la arquitectura del sistema, el trabajo no ha terminado. Una máquina necesita mantenimiento, y el mantenimiento de tu portafolio se llama reequilibrio. Esta es la segunda estrategia práctica, y es quizás la que más lucha contra el ego. Reequilibrar es el acto disciplinado de vender periódicamente una parte de los activos que han funcionado bien y han crecido por encima de su porcentaje objetivo, y usar ese dinero para comprar los activos que han funcionado mal y han caído por debajo de su objetivo. Digamos que empiezas con un 30% en acciones. Después de un gran año en el mercado, tus acciones ahora representan el 35% de tu portafolio. El reequilibrio te obliga a vender ese 5% extra de acciones y reinvertirlo en las clases de activos que han tenido un rendimiento inferior, como los bonos o el oro, para devolver todo a sus porcentajes originales. El ego odia esto. Grita: ¿por qué vender mis ganadores para comprar mis perdedores? Es una locura. Past. La mayoría piensa que hay que dejar correr a los ganadores.
La realidad es que el reequilibrio es la única forma sistemática de comprar bajo y vender alto. Es un algoritmo antiemocional. Te obliga a tomar beneficios cuando los activos están caros y a comprar cuando están baratos. En 50 años de mercado, he visto que este simple acto de disciplina mecánica es lo que separa a los que componen su riqueza a largo plazo de los que suben y bajan con las burbujas. La implementación es mecánica. Una vez al año o cada vez que una clase de activo se desvía más de un 5% de su objetivo, ejecutas las operaciones necesarias para volver al equilibrio. Sin pensar, sin dudar. Confías en el sistema, no en tu instinto del momento. La tercera estrategia, y la más profunda, es el stress testing, o prueba de resistencia. No es suficiente construir un sistema basado en el pasado reciente. Debes someterlo a los peores escenarios que la historia tiene para ofrecer. Este es el corazón de la verdad radical, ¿verdad? Buscar activamente el dolor y la debilidad en tu sistema antes de que la realidad te lo imponga. Pregúntate, ¿cómo se habría comportado mi portafolio durante la hiperinflación de la República de Weimar en los años 20 cuando el dinero en efectivo se volvió inútil? Probablemente el oro y las materias primas te habrían salvado. Y durante la década perdida de Japón, con su deflación persistente, los bonos a largo plazo habrían sido los reyes. Y durante la estanflación de los 70 en Ulemoasu, cuando tanto acciones como bonos cayeron juntos. De nuevo, oro y materias primas. La mayoría de los inversores se preparan para la última crisis que vivieron. El inversor sabio se prepara para las crisis que la historia le dice que son posibles, aunque nunca las haya visto. Esto no es un ejercicio académico. Es la construcción de una antifragilidad real. Al hacer estas pruebas, descubres las correlaciones ocultas y las vulnerabilidades de tu sistema. Quizás descubras que necesitas un poco más de diversificación de divisas o una exposición a bonos ligados a la inflación. Este proceso es doloroso porque te obliga a confrontar la posibilidad de una ruina que no habías considerado. Pero ese dolor, seguido de la reflexión y el ajuste, es lo que crea un progreso real. No es sobre construir un portafolio perfecto, es sobre construir un proceso de aprendizaje continuo. Tu sistema de inversión debe ser un reflejo de la fórmula. Dolor plus. Reflexión plus. Progreso. El reequilibrio es la disciplina mecánica. Las pruebas de resistencia son la reflexión estratégica. Juntos convierten tu portafolio de un objeto estático a un sistema vivo y en evolución, que se fortalece con cada choque con la realidad, en lugar de romperse. Si este contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y se suscriba en el canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina de la economía para ver sus engranajes. Hemos entendido la naturaleza cíclica de la deuda. Y lo más importante, hemos confrontado al verdadero adversario en este juego, nuestro propio ego. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas en un marco de pensamiento coherente. Una filosofía que no solo te guiará en los mercados, sino en la vida. El sistema que te he presentado no es una colección de trucos o tácticas. Es la manifestación de un principio fundamental, la verdad radical. Es la aceptación de que la realidad es la autoridad suprema, y que nuestro trabajo no es discutir con ella, sino entenderla y adaptarnos. Resumamos el marco operativo. Primero, la arquitectura de la humildad. El portafolio All Weather. Esta no es una estrategia de inversión, es una declaración de ignorancia. Al asignar tu capital de manera equilibrada entre los 4 entornos económicos posibles, estás admitiendo desde el principio que no tienes idea de lo que el futuro depara. La mayoría piensa que el objetivo es concentrar el capital en lo que creen que va a funcionar. La realidad es que el objetivo es diversificar tu capital de tal manera que estés protegido sin importar lo que funcione. Este sistema, con su 30% en acciones, 55% en bonos de calidad y 15% en oro y materias primas, es tu arca. No está diseñado para predecir la lluvia, está diseñado para flotar cuando llegue el diluvio. Segundo, la disciplina mecánica, el reequilibrio. Este es tu algoritmo antiemocional. Al vender sistemáticamente lo que ha subido y comprar lo que ha bajado para mantener tus asignaciones, estás forzándote a hacer lo contrario de lo que tu ego y tus emociones te gritan que hagas. Te obliga a vender alto y comprar bajo, no por genialidad, sino por disciplina. Es la encarnación de la lógica sobre el impulso. Tercero, la búsqueda deliberada de la debilidad. Las pruebas de resistencia históricas. Este es el proceso de someter tu sistema a los peores escenarios imaginables. No para asustarte, sino para fortalecerte. Es preguntarte,
¿Qué habría pasado con mi dinero en la Alemania de 1923? ¿En el Japón de 1990? ¿En los Estados Unidos de 1929? Este ejercicio te obliga a confrontar tus puntos ciegos y a construir una máquina genuinamente antifrágil. Estos tres pilares constituyen la máquina. Pero una máquina, por muy bien diseñada que esté, es inútil si el operador comete errores constantemente. Por eso entender los errores de comportamiento no es una opción, es una necesidad. El primer error es la confusión entre suerte y habilidad. Durante un mercado alcista como la burbuja de las .com a finales de los 90, todo el mundo se siente un genio. Compran cualquier cosa con un com en el nombre y ven cómo se duplica. Su ego se infla, confunden la marea alta que levanta todos los barcos con su propia habilidad para navegar. Cuando la marea baja, se ahogan, sin entender qué pasó. El segundo error es la proyección del pasado reciente hacia el futuro. Los humanos estamos programados para esperar que el mañana sea como el ayer. Si las acciones han subido durante 10 años, asumimos que seguirán subiendo. Si la inflación ha sido baja durante décadas, la descartamos como un riesgo. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. La mayor fuente de riesgo es siempre aquello que la gente ha dejado de considerar un riesgo. El tercer y más letal error es el apego a las propias ideas. Protegemos nuestras creencias como si fueran parte de nuestra identidad. Compras una acción basándote en una tesis. La acción cae un 50%. La realidad te está gritando que tu tesis es incorrecta, pero tu ego no puede soportarlo. En lugar de aceptar el doloroso mensaje de la realidad, buscas noticias que confirmen tu visión original. Te dices a ti mismo que el mercado está equivocado y que eventualmente te dará la razón. Estás protegiendo tu ego a costa de tu capital. Este es el pecado capital del inversor. Puedes tener razón o puedes ser rico, pero a menudo no puedes ser ambas cosas al mismo tiempo si tu definición de tener razón es nunca admitir un error. La verdad radical y el sistema que hemos construido son el antídoto para estos venenos. El portafolio All Weather te protege de la proyección del pasado. El reequilibrio te protege de la confusión entre suerte y habilidad, obligándote a vender cuando te sientes un genio. Y todo el marco, basado en la aceptación de la falibilidad, te ayuda a desapegarte de tus ideas. Tu sistema se convierte en tu identidad, no tus opiniones. Tu éxito no se mide por cuántas veces aciertas, sino por cuán bien sobrevive tu sistema cuando te equivocas. Hemos construido la máquina y hemos identificado al fantasma que la sabotea, el ego. Ahora, debemos dar el paso final y entender la filosofía que lo une todo. Este viaje no trata, en última instancia, sobre el dinero. El dinero es simplemente el marcador, la forma en que el mundo nos da una retroalimentación clara y a menudo brutal sobre la calidad de nuestras decisiones. El verdadero objetivo de este proceso es la evolución personal. Es la transición de un ser humano reactivo y emocional a un pensador sistemático y sereno. Es alcanzar un estado de ecuanimidad en un mundo de caos. La máquina económica, con sus ciclos y su impersonalidad, es uno de los mejores maestros que jamás tendrás. Es un espejo de la naturaleza y de la vida misma. Todo en el universo opera en ciclos. El día y la noche, las estaciones, el nacimiento y la muerte. El ciclo de la deuda no es diferente. Es un patrón natural de expansión y contracción. Luchar contra él es como un granjero que maldice el invierno. El granjero sabio no lucha contra el invierno. Lo entiende, se prepara para él y sabe que la primavera volverá. Tu portafolio All Weather es tu granero, lleno para cuando llegue el invierno. La fórmula que rige este viaje: dolor, pasto. Reflexión. Progreso es la ley fundamental de la evolución. Un músculo no crece sin el dolor de la resistencia. Una mente no se expande sin el dolor de confrontar su propia ignorancia. Cada pérdida en el mercado, cada error de juicio, es una oportunidad de crecimiento si tienes el coraje de no apartar la mirada. La mayoría de la gente vive en un estado de negación. Huyen del dolor, lo que les garantiza que nunca aprenderán de él, condenándose a repetir los mismos errores una y otra vez, en sus finanzas, en sus relaciones, en sus carreras. Elegir el camino de la verdad radical es elegir el dolor agudo y a corto plazo de la realidad sobre el dolor crónico y a largo plazo de la ilusión. Es una elección difícil, pero es la única elección que conduce a la verdadera fortaleza. Piensa en los dos caminos que se abren ante ti. Por un lado está el camino del ego. Es un camino emocionante, lleno de la euforia de los grandes aciertos y la adrenalina de las grandes apuestas. En este camino, tu identidad y tu autoestima están ligadas a tus resultados.
Eres un genio cuando ganas y un fracasado cuando pierdes. Vives a merced del mercado, un barco sin timón en un océano tempestuoso. Por otro lado está el camino del ingeniero, del arquitecto de sistemas. Es un camino menos glamuroso. Requiere disciplina, paciencia y una humildad casi radical. En este camino tu identidad no está en tus resultados, sino en la calidad y la robustez de tu proceso. Los resultados son una consecuencia. Las pérdidas no son fracasos personales, son datos para mejorar la máquina. Eres el capitán de un submarino bien construido, capaz de navegar por las profundidades de la tormenta, con calma y propósito. Puedes ser el héroe de tu propia historia hasta que la realidad te convierte en el villano. O puedes ser el humilde ingeniero de una máquina que perdura. La elección es tuya. Al final, este sistema te ofrece algo mucho más valioso que la riqueza financiera. Te ofrece libertad, libertad del miedo a la incertidumbre, libertad de la tiranía de tus propias emociones, libertad de la necesidad de tener razón. Es la tranquilidad que proviene de saber que has construido algo robusto, algo basado en principios atemporales, algo que te protegerá a ti y a tu familia sin importar la estación económica que traiga el mañana. ¿Estás protegiendo tu ego o tu capital? ¿Tu sistema actual está diseñado para la realidad tal como es o para la realidad como desearías que fuera? Comparte en los comentarios cuál ha sido el error más doloroso del que más has aprendido. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y un patrimonio antifrágiles, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque al final, el mercado no te da lo que quieres ni lo que crees merecer. Te da la consecuencia directa de cómo interactúas con la realidad.